Estamos entonces en el mensaje tarde de hoy. Hemos constitulado amonestándonos unos a otros. ¿Cómo dice? Amonestándonos unos a otros. No estamos hablando de juzgar, no estamos hablando de criticar, no estamos hablando de ofendernos unos a otros, sino de amonestarnos unos a otros. Amén. Y una palabra difícil de soportar en el sentido que muchas veces cuando uno está llamado a amonestar, está llamado a exhortar, está llamado a animar a unos a otros, ¿verdad? Con esa palabra del Señor, animados unos a otros, exhortados unos a los otros. Pero entonces lo tomamos mal porque no estamos disponibles o no estamos dispuestos con un sentimiento, digamos, con una actitud humilde de recibir lo que otra persona tiene para nosotros. Y este es un pasaje muy interesante que vamos a leer y vamos a debatir un poquitico sobre él. Lo invito a que lea conmigo esta porción bíblica que está llena de este concepto de amonestación y que a veces se trata como trae dificultades en cuanto a la interpretación, en cuanto a lo que la palabra nos enseña. Todos juntos debemos sacar la palabra de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra de antemano, porque sabemos que va a ser la obra para la cual te vas a enviar. Ayúdanos a salir de este lugar henchidos de tu presencia y equipados para hacer tu voluntad. Tú nos traes a este lugar por un encuentro contigo, para bendecirte, para alabarte y para nosotros ser equipados a hacer la obra que tienes para nosotros en esta semana que comienza hoy, Señor. Llena nuestras lámparas, llena nuestras vidas con tu aceite fresco, con tu palabra que nos refresca y con tu sangre que recordamos ahí en la cruz del Calvario, que también nos restaura día con día, nos limpia todo pecado para que estemos listos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, querido hermano. Así que, porción interesante, porque les digo que si usted nomás lee este versículo 1 sería un gran pretexto para mucha gente. Muchas personas toman una porción bíblica y hacen de esto un pretexto. ¿Por qué? Porque lo usamos fuera de contexto. Cuando usted lee la palabra, vamos a estar viendo la semana que viene en la escuela dominical, la palabra, cómo estudiarla, cómo aprender de ella, cómo meditar en ella, cómo usarla correctamente. Recuerda que habíamos hablado, versículo favorito de Félix, ¿verdad? 2:15, Timoteo. Queremos presentarnos como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Entonces usted tiene que usar la palabra para saber cómo usarla, ¿no es cierto? Entonces acá hay una porción interesante en el Sermón del Monte, donde Jesús dice, no juzguéis. Una frase que mucha gente conoce por ahí. Los no creyentes saben muchas veces esta frase de la Biblia. Tú le dices algo, mira esto, dice, no juzgues, no me juzgues, no me juzgues. La palabra dice, no me juzgue. La Biblia dice, no juzguéis. Ya, con eso tienen ya hay un pretexto. Toman un concepto fuera de contexto y hacen de eso un pretexto. No me digas qué debo hacer, no me digas que no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no me juzgues. Ustedes no me están juzgando. No. Y claro, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Quiere decir que nos habla de un equilibrio. Nos recuerda a ti y a mí que vamos a ser juzgados, como habíamos hablado en esta escuela dominical. Vamos a ser juzgados frente a Cristo. No para salvación, pero sí por las obras, para rewards, para los premios, para las recompensas. No olvidarnos que la misma medida que tú uses para juzgar a tu hermano, que es la misma medida vas a ser medido, dice la palabra del Señor acá. Porque con el juicio que tú mides, o tú juzgas, así mismo serás juzgado. Tal como tú haces, vas a recibir. Pero es importante que tú digas que la regla de oro es muy sencilla, ¿verdad? Haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. En una medida. Lo que tú das, tú recibes. Es más, dice Jesús en capítulo 6 de Lucas, en el Sermón del Monte, ¿no? Dice que tú dices, entonces dice, tú dad y recibir, y vas a recibir medida buena, apretada, rebosada, saltando de tu regazo. Así que te vas a recibir mucho más de lo que tú das incluso. Aquí te habla de equidad. Como tú juzgas, vas a ser juzgado. Como tú mides, vas a ser medido.
Pero más adelante dice que aún te vas a recibir más apretado, remesado y desbordante. Ese es nuestro Dios. 3:20 de Efesios. ¿Okay? Que da mucho más allá de lo que pedimos, entendemos y esperamos. Ese es nuestro Dios. Grandioso, misericordioso, bondadoso. Siempre ve más allá. Nunca nos vamos a quedar cortos. Nunca vamos a poder dar más que Dios. Dios dio lo mejor, dio lo más grande, dio a su Hijo único. Como nos hará también con Él, juntamente con todas las demás cosas. ¿No es cierto? Ahora, la idea aquí es que tú aprendas a que no juzgar para que no ser juzgado es un equilibrio. Es la idea que Jesús nos dice acá claramente. Usted tiene que ser leído todo el contexto para que se dé cuenta. Y nos explica entonces, nos pone el contexto. Dice acá que si un hermano tuyo tiene una paja en el ojo, que decir, tiene una falta pequeña, tiene algo pequeñito, y tú lo vas a juzgar, estando tú en una condición peor que la que ese hermano tiene, no estás calificado para amonestar. No estás calificado para juzgar. ¿Por qué? Porque tú no estás bien con Dios. Tú estás peor que Él. En el mundo decimos por ahí, tener un majá, decirle a otro majá arrastrado. Si tú eres majá, te estás arrastrando porque dice a otro está arrastrándote. Es igual o peor. ¿No es cierto? Entonces la idea primera que quiero que te des en cuenta, que tú sí puedes juzgar, no en el sentido negativo o malo. El sentido negativo de juzgar es criticar, es ofender, es maltratar, es desquitarte, es querer quitarle el valor a la persona de que tú estás hablando, es denigrar la imagen de la persona porque tú estás amonestando supuestamente, lo estás juzgando. El sentido positivo que Dios nos manda muchas veces en la palabra del Señor es que debemos nosotros discernir, debemos investigar, debemos prepararnos para poder presentar una defensa o para presentar una exhortación correctamente. Y para eso, una cosa que tiene que haber es que tú tienes que estar bien con Dios. La persona que está bien con Dios tiene la capacidad de poder entonces ver con discernimiento correctamente la necesidad de esa otra persona y poderle decir, poderle amonestar, poderle exhortar, poderlo atraer al camino de vuelta al Señor. Primera cosa es estar bien. Estamos mal con una viga en nuestro ojo, con un tronco en nuestro ojo, no podemos ver lo que otra persona tiene. Así por eso Jesús nos llama hipócrita. Quita primero de tu ojo esa viga para que puedas ver entonces la paja que está en el ojo de tu hermano. Primera cosa, entonces, hermanos, que tenemos que aprender a discernir como Dios manda, pero tenemos que hacerlo cuando estemos bien nosotros con Dios. Primeramente venir a Dios para que nos limpie, nos haga ver las cosas correctamente y poder entonces amonestar a otros en su condición, no con espíritu de juicio, sino con espíritu de restauración. Eso más adelante. Así que la primera cosa, hermano, es estar bien con Dios para poder juzgar. No hay dificultad. Juzgar es entender lo que se refiere a juzgar, es discernir, es exhortar, es buscar. Y siempre ten en cuenta lo siguiente: juzguemos el hecho, no la persona. Si algo está mal con los dos hermanos, veamos qué está mal, cuál es el problema, dónde está la situación, dónde estuvo el malentendido, dónde estuvo el problema, pero no la persona. No es criticar a la persona, sino criticar el problema. Ataquemos el problema en una persona para que podamos entonces poder llegar a resolver el asunto correctamente. Se requiere franqueza. Además, también con Dios, la segunda cosa es que se requiere franqueza, porque la franqueza, la sinceridad, levanta al hermano que está caído. Si tu ejemplo es aquí, Proverbios 24 al 26, ¿qué errores debemos evitar cuando uno va a enfrentar a un hermano para ayudarle, para amonestarle? Saber bien las cosas, ¿no? Dice, el que dijere al malo, justo eres. Tú eres malo, digo que eres justo, está mal, ¿no es cierto? Un maldecimiento. Los pueblos lo maldecirán y el que detestará y lo detestarán las naciones. ¿Qué es lo correcto que tú y yo debemos hacer? Versículo 25 y 26. Y el resultado que da como con respecto a esto: mas los que lo reprendieren tendrán de resultado felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Entonces hay bendición cuando tú vas y reprendes al hermano que está en problema, que está en necesidad de ser exhortado, de ser reprendido, de ser amonestado, porque usted va a estar feliz con eso. Usted va a salvar un alma de muerte, va a cubrir multitud de pecados. Usted va a traer a esa persona de vuelta al camino. Hay gran bendición. Dice, besados serán los labios del que responde palabras rectas. No es decir que hace lo malo, decir que es justo, no cambiar, no trastornar el concepto, es hacer las cosas correctamente para poder entender y alcanzar bendición. Sigue diciendo, el más resultado de la amonestación. Proverbios 28:23, dice, el que reprende al hombre hallará
después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. A veces no queremos amonestar a alguien sencillamente porque lo lisonjeamos. No, todo está bien, mira esto. Lo que estamos buscando es destrucción de esa persona, sencillamente. No estamos buscando el bien. Estamos lisonjeando, estamos adulando, estamos escondiendo, cubriendo la falta en el sentido de no cubrirla, de no perdonarla, sino de encubrir la falta como para que no, eso es negativo. Al ser confrontados, con nuestros pecados, ¿cómo debemos responder nosotros? La respuesta correcta es el mismo capítulo 28, versículo 13. ¿Okay? Nos habla entonces de que nosotros debemos hacer lo siguiente: el que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. El que lo confiesa, se arrepiente. El que lo confiesa, aparta, ese alcanzará misericordia. Entonces, ¿cómo respondemos entonces? Primero, tenemos que hablar a la persona para hablarle entonces para que hallemos mayor gracia. Usted reprende a la persona y usted haya mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. La persona que lo recibe correctamente, con un espíritu humilde, va a confesar su pecado, se va a arrepentir, se va a apartar y entonces va a prosperar, va a alcanzar misericordia. Ese es el resultado de una amonestación correcta. Pero hay balance, como digo, no solamente usted está bien con Dios, hacerlo de manera sincera, hacerlo de forma práctica, correcta, y hay un balance en esto. El balance lo encontramos en Efesios, capítulo 4, versículo 15 y también en 25. Dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, el equilibrio. Es verdad lo que vas a decirle al hermano, está mal, está difícil lo que está pasando, usted lo va a enfrentar con verdad, pero con amor. La verdad en amor. Proverbios 16 nos habla acerca de eso, de 3 y 4 por ahí, nos habla acerca, dice lo siguiente, de que ustedes con misericordia y verdad, las personas y con el temor de Jehová, mira, con misericordia y verdad usted corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, las personas se apartan del mal. ¿El equilibrio? Misericordia y verdad. ¿Ver el equilibrio en Efesios? La verdad en amor. La verdad en amor, ese es el equilibrio. La gente pueda recibir las cosas, la amonestación correctamente. Con gracia, con amor, con misericordia. Es verdad. Pero usted lo va a tener que hacer. Es que es el vehículo. Bueno, usted va a tomar de niño, usted se acuerda cuando daban medicamentos en la farmacia, si usted le daba un medicamento de estos así amargos, usted tenía tos, tenía cualquier cosa, y le daba un medicamento, un jarabe, eso bien amargo, que le te tapa la nariz, difícil. Aquí se han inventado cosas muy tremendas, ¿no? Le echan jarabito, le echan, ¿cómo lo quieres de fresa? ¿Cómo lo quieres con uva? ¿Cómo quieres sabor a qué? Es diferente, lo puedes tomar sin miedo, tranquilo, porque vino la verdad en amor, con miel, con gracia, con misericordia. Así cualquiera lo recibe, pero tú vas directamente con la espada. Usted, un malvado, usted qué, espada. La gente se resiste, la gente no quiere recibir ese tipo de amonestación, y lo que hace es que se irritan, no más que te pelean, no más que se alejan, no más que se ponen rebeldes. Pero usted debe hacer la verdad en amor. Una vez les contaba acerca de cómo tomar la miel del panal con humo, y usted llega y nada pasa, las abejas se quedan ahí medio, qué sé yo, y usted se lleva el panal. Le viene a palo, le van a caer encima las abejas, va a pasar lo que la canción de Juan Luis Guerra, que está en Éxodo, lo enviaron a las avispas para que lo piquen. Las avispas te van a picar. Así que la verdad, pero el amor. 25 de Efesios 4:25. Por lo cual, desechando toda mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos todos miembros los unos de los otros. Somos parte del cuerpo. No es por qué reprimir al hermano, hacer del árbol caído, hacer leña. No, hay que levantar al caído, porque somos parte del cuerpo. Cuando usted le duele su dedo gordo, ¿qué hace? Usted lo corta y lo tira a un lado. No, usted le va a vendar, o no va a poner un poquito de hielo, va a poner un poquito de crema para que se vaya el dolor, porque es parte de su cuerpo. Usted no va a desecharlo, no va a maltratarlo, no va a cortarlo, a menos que esté gangrenoso. Ahí sí le dice, no, quítelo, córtelo y si son los perros si quiere, pero bótalo. La idea es que usted tiene, gangrenoso sí no sirve, pero si se puede resolver todavía, ayúdenlo a que se levante, que pueda ser parte de esto. Así que el propósito de la amonestación es muy sencillo, hermano, es amonestarlo a todo hombre a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La idea es que nos vamos a amonestar porque queremos que todos seamos presentados delante de Dios de forma perfecta. ¿No es cierto? Como dice Efesios capítulo 5, igual, que el hombre debe presentar, así como Cristo murió por la iglesia,
Y el hombre debe amar a Cristo, amar a la iglesia, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. A presentarla delante de Dios sin arrugas y sin mancha. Entonces buscamos estar unos a los otros para que sigamos creciendo en el Señor, para que sigamos pareciéndonos más a Cristo, para que lleguemos a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, presentado sin manchas, sin defectos, perfectos en Cristo Jesús. Ese es el propósito de nosotros. Cuando tú ves un paciente, una persona que está en la iglesia y tiene problemas, que está dando chueco, y usted ve que el hermano va y se acerca para ayudarlo, para molestarlo, para animarlo, no es por malo. Hay personas que se sienten mal y lo que hacen en la respuesta, tú lo has visto, se ofenden y se van a otro sitio, llegan a otra iglesia y lo misma historia, llegan ofendidos, no se han sanado y es un problema a otra iglesia. ¿Y por qué? Porque siguen todavía sin sanar. Y ahí se enojó con otra gente que le dijo cualquier cosa, lo miró mal y se va para otra iglesia y sigue dando tumbos por ahí, herido. Las iglesias están llenas de gente heridas, que llegan a otros lugares dando tumbos porque no han sido sanados, porque en lugar de enfrentar el asunto, en lugar de recibir la exhortación, en lugar de aceptar con humildad la amonestación que le estaban haciendo para que se mantenga y se crezca la imagen de Cristo, se enojan, se van a otro sitio, arrastrando amargura, dolor, heridas. No sabe cuánta gente más hacen por ahí, cuánto daño más hacen en otras iglesias que lleguen. Por tanto, ¿cómo molestar al hermano? Estar bien con Dios, hacerlo de forma balanceada, la verdad en amor. Tercer punto importante es que usted aprenda a molestar. Tenemos dos aspectos importantes: la bondad y el conocimiento. Otro equilibrio. Un equilibrio es verdad y amor. Otro equilibrio es misericordia y verdad. Otro equilibrio, bondad y conocimiento. ¿Por qué? Porque usted va y va a molestar a alguien como parte del cuerpo de Cristo y usted la amonesta para bien de su vida, para que usted alcance la bendición, para que usted alcance la madurez espiritual. Usted la está amonestando, debe amonestarlo con bondad. Mira, usted no siempre sabe lo que usted va a decirle a la persona, no siempre sabe lo que usted va a decirle, pero si le digo una cosa, usted debe saber cómo decirlo. Y la Biblia nos enseña cómo decirlo. Colosenses capítulo 4, versículo 6. La palabra se enseña que dice que debemos estar listos para saber cómo dar respuesta a las personas. Y es con gracia, sazonada con sal. Así que creyentes, tú y yo debemos ser personas que hablemos con gracia, sazonada con sal, que demos siempre con sazón, que le demos gusto a lo que estamos diciendo, que sazonemos lo que estamos diciendo, no que vayamos así bruscamente. Es con gracia, sazonada con sal, y también dice con dulzura. Así que la idea es que tú aprendas y yo aprendamos juntos a hablar las cosas con bondad, benignidad. ¿No es el Señor Pablo Colosenses? ¿Verdad? Como hijos amados, escogidos, revestidos de entrañable misericordia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. De paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. La paciencia hasta que el Señor venga. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de aquel hombre que estaba en el supermercado, un niño pequeñito, en el carrito? ¿Qué pasaba muchas veces con se ponía? Yo tenía que muchas veces salir del lugar donde estaba porque sacaba la cara. Se ponía y irritaba y quería cosas y gritaba. De pena, ella tenía problemas con el speech. Al principio no, pequeñita, tenía como entre 2 añitos por ahí, no podía hablar bien, no sabía hablar bien. Y quería hablar, pero no entendíamos unos a otros porque quizás nos escuchaba hablar a nosotros. Me dijo una muchacha que era especialista de speech, de logopeda. Le expliqué acerca de me dice, no, es que lo que pasa es que está entre 2 idiomas. Ella está escuchando en la escuelita de ella en inglés y llega a casa y lo que escucha usted hablando en español y ustedes los cubanos hablan rápido, o sea, quiere hablar rápido, pero no sabe, palabra una jerigonza ahí, no se entendía con nosotros y él se frustraba no poder entenderse junto con nosotros y se irritaba. A veces salíamos a la tienda y se ponía irritada, había que sacarla de la tienda y irse de la tienda. Entonces había alguien que parecido a mí, pero diferente, tenía más paciencia que yo, y entonces estaba con un carrito y el niño en el carrito, el niño llorando y haciendo barretas y cosas, y él decía, paciencia Raulito, y seguía caminando por los pasillos, paciencia Raulito, y una mujer que estaba atrás de él lo ve y dice, oiga señor, usted sí que tiene
Ese niño, paciencia Raulito, qué bueno, qué buen ejemplo. Dice, no, paciencia Raulito, yo soy Raulito, no es el niño, soy yo. Paciencia Raulito, no, lo voy a... El hombre que tenía, se llamaba Raulito, ese no era el niño, era el que decía, paciencia Raulito, y era por él que... Qué importante tener paciencia, la bondad. Así que dice Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Ve la palabra? Llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué te dice eso? Que para todo amonestar a uno, para amonestar los unos a otros, tenemos que estar llenos de ¿qué? De bondad y conocimiento. Bondad para hacerlo bien, para hacerlo con gracia, para hacerlo con sazón, con la sal que lleva, con la misericordia que lleva, con la paciencia que lleva. Una cosa, la segunda cosa es conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo no sabemos ni la mitad. Decimos en Cuba, no sabe de la misa ni la mitad. Usted no sabe el asunto ni siquiera la mitad. Y está juzgando, está diciendo, está hablando. Usted no sabe. Por eso el Señor dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que Él llegue, porque Él va a revelar lo oculto, las tinieblas, porque Él va a sacar las cosas que están ocultas y lo va a explicar todo. Para mí es muy fácil ver algo y decir, da una opinión de algo, pero si no sabemos ni la mitad de las cosas. Pero Dios sí sabe las cosas, de principio sabe las cosas, de principio a fin todo. Por eso Jesús cuando Jesús era injuriado y todo venía contra Él, ¿qué hacía Él? Él no decía nada contra las personas, sencillamente decía Padre, perdón, pero no decía nada contra ellos, decía, ¿sabes qué? Encomendaba su causa, dice Pedro, al que juzga justamente. Él encomienda su causa a Dios, porque Dios es el que juzga justamente. Entonces tú y yo tenemos que hacer, cuando alguien nos hace algo, encomendemos nuestra causa a Cristo, que Él sí lo sabe. Si tú me ves, tú sabes, tú conoces todo está desnudo delante de ti, tú lo sabes todo, la persona te juzga, pero tú lo sabes todo. Eso tiene que saber, hay que saber que si no sabemos la mitad de las cosas, ¿para qué juzgar? Bondad y conocimiento, un gran equilibrio a la hora de amonestarnos unos a otros. Dice Pablo, gracias a Dios que ustedes están llenos de bondad, ustedes están llenos de conocimiento, ustedes saben, entonces sí pueden amonestarse, pero si no estamos así, no estamos calificados. Esa es la persona que dice Jesús tiene una viga en tu ojo. ¿Por qué? Porque no tienes la bondad para con tu hermano, no tienes tampoco el conocimiento total para poder opinar sobre el asunto. Es una viga que tienes en tu ojo. No tienes una paja, pero tú tienes una viga. No seas hipócrita. Aprende a tener bondad, aprende a tener conocimiento para que puedas expresarte correctamente, puedas entonces amonestar correctamente como Dios manda. Sin conocimiento podemos hacer más daño que bien, porque al no saber las cosas juzgamos injustamente. Entonces sin conocimiento hacemos más daño que bien. Se necesita conocimiento bíblico primero y conocimiento del asunto, la situación que estamos pasando, que está pasando el hermano o la hermana, para poder amonestarlo y para que la amonestación sea benéfica, sea benigna, la persona pueda recibirla y le pueda ser de bendición. Si tú sabes todo el asunto, por eso los consejeros que hacen, se sienten y escuchan las dos partes, ¿no? Digamos un programa matrimonial, escucha al marido, quejarse por toda la mujer, y la mujer quejarse del marido, y él tiene que escuchar las dos partes para poder decir, entonces, no tenga conocimiento de las cosas, de casi todo, porque tampoco te va a decir todo la gente, y eso es lo que pasa, la gente dice, no, hermano, pues mira, pero tú sabes que te va a decir todo. El otro dice, no, hermano, pero esconde a mitad de las cosas. Si yo no tengo la capacidad de saber todo lo que está pasando, pero en base a lo que ustedes han dicho, en base a lo que se ha puesto sobre la mesa, vamos a analizarlo, vamos entonces a obrar, vamos a dar una opinión sobre esto. Pues si tú no sabes la mitad de las cosas, no puedes ni siquiera opinar, porque no sabes. Y cuando vayas a hacerlo, hazlo con bondad, hazlo con mansedumbre, hazlo con misericordia. ¿Estamos aprendiendo? Amonestarnos unos a otros. No quiere decir que nos juzgues. Si vas a juzgar, si vas a hacerlo, pero vamos a hacerlo correctamente, vamos a hacerlo con bondad, vamos a hacerlo con conocimiento, vamos a hacerlo en el espíritu correcto. Apliquemos entonces cómo hacer la amonestación. Santiago. Vamos a estudiar Santiago en la escuela americana, ¿verdad? Santiago 1:19 nos dice, ¿cuántas veces, si todo hombre sea qué? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse? Porque la ira del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos nosotros a medias? Lo que hacemos es interrumpir. Esa palabra de Dios en Proverbios, el que responde palabras te doy es fatuidad y oprobio. Escuche todo. Y aunque así te sepa que no va a saber todo, pero escuche todo lo que te pueda para que pueda opinar. Escuche bastante, escuche bien, escuche en el sentido correcto y luego te podrá emitir su juicio. Pero hay que escuchar bien, sin interrumpir, para poder dar una situación.
sin saber realmente cuál es la situación completa. No debemos sorprendernos cuando la persona resiste la amonestación, porque siente que no lo estamos escuchando o que estamos mal informados. Eso es lo peor que hay. Alguien te quiere amonestar y toda la persona se pone rebelde, es que no me estás escuchando. Te estoy diciendo algo, tú no estás escuchando lo que estoy diciendo. Primero. Segundo, cuando tú me estás juzgando, me estás diciendo cosas sin saber la mitad del problema, sin saber nada. Entonces, claro está que la persona se pone rebelde, se pone mal porque tú estás mal informada, primero. Y segundo, que no estás escuchando todo el asunto. Entonces, cuando nos falta conocimiento, nos falta haber escuchado todo el asunto, cuando nos falta conocimiento de lo que está pasando y no lo hacemos con bondad, estamos amonestando incorrectamente, cuando otras personas se nos pueden poner rebeldes, se nos pueden no recibir la amonestación y perdemos la bendición ambos. Amonestar también requiere firmeza. Hay que ser firme. Hay personas que son muy firmes, son muy buenas en eso, pero no son bondadosos, no son quizás, no tienen conocimiento. Pero bueno, este es otro aspecto importante, firmeza. Estar bien con Dios, hacerlo en equilibrio, con bondad, pero también hay que ser firmes a la hora de amonestar. Pero firmeza no quiere decir dureza. Voy a confundir firmeza con dureza. No. Se puede ser firme. Estoy parado en lo que te digo, estoy consciente de lo que estoy diciendo, me mantengo en lo que te digo. La palabra de Dios dice esto, yo te lo digo, te vuelvo a repetir, y es esto. Firme, me mantengo ahí. Pero eso no quiere decir que tengo que ser duro, rudo, grosero, grotesco, no. Se puede ser amable, pero ser firme. Esa es una persona bajo la unción del Espíritu Santo. Una persona está firme en su lugar, en lo que cree, pero se mantiene con un carácter bondadoso, amable, sin que sea rudo, sin que sea duro. Avergonzar a alguien públicamente es contraproducente. Recuerde, siempre cuando ahora debemos estar aquí, lo mejor hacerlo privadamente, ¿no? Siéntese con alguien y hable a la persona uno a uno, lo que usted vio mal, lo que sea. No sea público, que no es público. Oye, tú fulano, eso es horrible, porque en los tiempos nosotros en la escuela donde hay que venir y decir, hay que decir público, tú esto, otro. Hay que se enoja, se pone mal, porque es que no, es una forma de molestar a nadie. En público usted se da vergüenza, en público usted se siente mal. Si alguien te llama aparte, mire que acabamos de conversar sobre un asunto que vi mal, quiero, tú lo puedes escuchar, tú puedes recibirlo, puedes ganar al hermano, pero no lo haga en público porque eso trae rebeldía en vez de arrepentimiento. 1 Corintios 4:14, el apóstol Pablo dice, no escribo esta carta para avergonzar. Cuando Pablo escribió una carta se dice que está perdida, no sé si entre uno se habla, está la 1 y la 2, pero se piensa que es la tercera carta, no saben si entre la 1 y la 2, hay por ahí ciertas cosas. Pero la idea es que cuando Pablo escribe esa carta a los Corintios, dice, yo lo escribí para avergonzarlos, yo no quise hacer esto, no era públicamente, no es para avergonzarlos, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo tenía siempre ese corazón pastoral, ese corazón de padre, que es decir, incluso les he parido, los he cuidado como si fueran una nodriza. Siempre les hablaba, siempre como hijos míos, y como hijos que son, pues los quiero amonestar, los quiero animar, los quiero exhortar a que sean mejores cada día, como a hijos amados míos. ¿Qué corazón tan bello el apóstol Pablo? No lo hice para molestarlo, lo hago para animarles, para hacerles crecer. Por tanto, en resumen, básicamente, ¿qué tipo de persona que califica para ser un buen amonestador, para ser una persona que pueda calificar para este tipo de tarea tan difícil en la iglesia, pero que es necesaria? Hace falta personas que amonesten. Tenemos que amonestarnos unos a los otros, pero en privado, con un buen ánimo, con un buen deseo, con un buen propósito. Bien hecho, vamos muy bien lejos. Mal hecho, destruimos la iglesia. Creamos una enemistad entre unos hermanos y hacemos un desastre. Lo hemos visto, en la práctica, lo hemos visto. Las personas no son capaces de hablarnos con otros, sencillamente se van por ahí a hablar más del otro, ¿verdad? Entonces así no funciona. Para molestarnos tenemos que sentarnos unos con otros frente a frente, cara a cara, y decirnos, como Santiago nos decía, cara a cara las cosas. Pero para escuchar, para poder amonestarnos, para poder... Porque lo importante, hermano, siempre tengan en cuenta esto. No se trata de que yo gane el argumento. Y eso es lo malo de las personas. Cuando hay un argumento, cuando hay una dificultad entre hermanos, buscamos ver quién va a ganar. Gané yo, me llevé la victoria, le dije lo que se merecía, le dije todo lo que se... Y la persona se perdió, se fue de la iglesia, se va para el mundo quizás y se pierde el hermano. ¿Qué ganaste? ¿Ganaste un argumento?
Aquí se trata de ganar al hermano, se trata de ganar un alma. Se trata de ganar, de quitar el obstáculo del medio y ganar a la persona, ganar la reconciliación, que gane Dios, que gane Cristo. No yo no tengo que ganar nada. El que tiene que ganar es Cristo. Que la persona se quede, que la persona busque de Cristo, que la persona se arrepienta, que la persona sienta que ha fallado, que la persona sienta que lo hizo mal y que venga de vuelta al Señor y que sea Cristo exaltado. Aunque yo sea humillado, aunque me digan de mí lo que sea, aunque me critiquen, aunque digan que lo que sea, pero que se haya ganado a la persona y que Cristo sea exaltado. Esa es la bendición en la situación. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Con qué espíritu vamos a hacer para exaltar al caído? Recuerden Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mire bien, vosotros que sois ¿qué? Espirituales. Para calificar hay que ser espiritual, hay que conocer la palabra del Señor, hay que vivir en el espíritu, hay que hacerlo con un espíritu humilde, paciente, correctamente. Ustedes que son espirituales, no es cualquiera que puede molestar. Usted es un hipócrita, se está molestando a los demás, usted está peor que la persona que está con la pajita en el ojo. Sea espiritual, métese con el Señor. Ve algo malo, métese en oración por el Señor. Señor, revela, Señor, que haga la obra Dios. Y cuando tú estés limpio, estés preparado y vienes delante de la persona, lo puedes hacer con el Espíritu del Señor, porque el Señor te va a usar para que tú amonestes, pero lo va a hacer cuando tú estés en paz con Dios, cuando tú estés correctamente listo para con Dios. Incluso en los argumentos en su casa. ¿Qué te dice? Cuando usted tiene un problema, usted como padre tiene un problema, ve a un hijo que viene, que le trae una nota mala de la escuela, lo que sea, y usted quiere, y usted está irritado porque usted, no sé, vino mal del trabajo, lo que sea, le pasó algo en el trabajo, y viene usted irritado, y el niño viene y trae algo, y usted lo va a querer golpear en ese momento, va a querer castigarlo duro. No, hermano, incluso si el niño hace algo que no tiene que ver con su problema, pero usted se siente que lo hizo mal y usted quiere disciplinarlo, no lo haga en ese momento. Usted se siente mal, vaya a un lado, enfríese. Deja que su ira baje y entonces viene luego y converse con su hijo, le diga lo que está mal y su hijo va a entenderlo. Usted viene a sacar su rabieta y caerle encima a su hijo. No tiene sentido. Enfriarse para luego conversar. Puede tener su catarsis, pero tenga que hacerlo solo. Catarsis y luego venga con calma y haga las cosas correctamente. No vaya a castigar a su hijo o discutir algo en su casa por causa que se siente mal. Vaya, enfríese, vaya, métese en oración y luego venga y converse. Usted que es espiritual, dice restaurarse como con espíritu de mansedumbre, ¿no es cierto? Es cierto, con bondad, aquí con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque estamos iguales, en condición, estamos todos pecadores y creciendo junto con buscando al Señor, lo máximo del Señor, pero estamos todos iguales, propensos a caer, todos somos propensos a tener dificultades de una manera o de la otra. Dice 1 Corintios, todos somos tentados. No hay una tentación que ha venido a tu vida que no sea humana. Todos somos tentados, de cualquier manera. ¿Okay? Pero la idea es que cuando tú seas tentado, veas a alguien en una falta, tú consideras también que tú puedes caer en esa misma falta. Igual, sé espiritual, sé misericordioso, sé bondadoso, sé manso a la hora de considerar a los demás. ¿Por qué? Porque haciendo esto, ese versículo 2, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es decir, que tú llevas la carga a tus hermanos débiles, tú vas y les restauras en ánimo con bondad, con mansedumbre, tú le llevas la palabra del Señor correctamente, porque tú ya te limpiaste, buscaste al Señor, estás buscando hacer las cosas correctamente, entonces estás llevando las cargas de tu hermano, estás cumpliendo así la ley de Cristo. Él nos manda, soportarnos unos a otros, llevar las cargas unos a los otros. Hemos visto cuando estudiamos soportarnos unos a otros. Bueno, así que el modelo como tratar a alguien, vamos a ver cómo es el modelo que Jesús nos deja, porque siempre quiero ir a Jesús. Esa es el primer lugar de buscar, ¿no? Miramos, comenzamos diciendo que Jesús dijo en el Sermón del Monte: no juzguéis para que no sea juzgado. Nos explica por qué y nos da el detalle. ¿Okay? Ahora entonces nos da el modelo de cómo nosotros debemos enfrentar a alguien que está en necesidad de demostración. ¿Okay? ¿Cómo hacerlo? Como Jesús dice, siempre seguir su ejemplo, siempre buscar su método, siempre buscar su enseñanza. Amén. Hay 3 pasos que Jesús nos dejó aquí en Mateo 18. En cuanto al perdón, igual, Mateo 18. Miramos la semana pasada cómo perdonar, como Jesús nos dice. ¿Okay? Aquel que le debía reír tanto y el que con siervo le debía menos, y vimos ejemplos en cuanto al perdón. Aquí nos habla cómo hacer entonces en cuanto a la reconciliación, cuando hay un problema de ofensa, cómo tratar estos 3 pasos en la iglesia, en su casa, donde sea, sobre todo en la iglesia, hacerlo como Jesús dice. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y te ofende, ¿no? Tu hermano, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Se dan cuenta? No es en público, no lo hagas
tú y él solo. Ve y conversa, trata de conversar. Como dice Santiago, si tu hermano te oyere, entonces salvaste de muerte un alma y cubriste mucho tu pecado. Ganaste, ¿ok? Se ganó Cristo, más bien. Reprende el estado tú solo y entonces si él te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ves? No es que tú ganes el argumento, has ganado a tu hermano. Libraste un alma de muerte, cubriste tu pecado, tu hermano se restauró, gloria a Dios. Dios salió victorioso. Amén. Pero, si no te oyes, hermano, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Ves? Entonces lo llamas con 2 o 3 personas, para que 2 o 3 personas también espirituales, para que vayan y conversen sobre el asunto, para ver si la persona se convence de lo que estamos hablando, de la ofensa, que fue lo que pasó. Y de paso para que conste, ¿no? Porque siempre se dice que tú no puedes presentar una denuncia contra alguien a menos que tengas 2 o 3 testigos. De la ley viene escrito que tiene que haber 2 o 3 testigos para que puedan decir esto, ¿no? Para poder ponerle peso al argumento. Y si no te oyere, no tampoco oirás a ellos, ni a ti ni a ellos que vinieron contigo, entonces tú lo traes a la iglesia. Y si aún así no se arrepiente frente a la iglesia, pues entonces tenlo por gentil publicano. Y aún puede, de ahí que se hacen los pasos para disciplina en la iglesia. Si aún así la persona no se arrepiente, pues lo expulsamos de la iglesia. No de cielo, porque el cielo no es nuestro, el cielo de Cristo, pero de la iglesia y compañerismo. No puede estar porque la persona tiene que estar en armonía con el resto de la iglesia. Si no está en armonía, mejor lo ponemos fuera del compañerismo. Pues de los 3 pasos, ese es más difícil para ti. Amén. Piensa en eso. La situación que yo te hago es la siguiente. Recuerde, para poder nosotros amonestarnos unos a otros, debemos traer la palabra. Debemos ser espirituales. Y cuando lo hagamos, hagámoslo con el equilibrio correcto. Con bondad, con mansedumbre, la verdad en amor, no en público, sino en privado, uno a uno. Y si no, contra 2 testigos. Si no te oyere, tráelo a la iglesia. Si no va a la iglesia, tenlo como gentil y publicano. Pero aunque es difícil, hermano, hágalo primero en privado, uno a uno. Sea firme, no rudo, pero sea firme y con mucha bondad, con mucho amor y cariño, usted enfrente al hermano, dígale la verdad, lo que ha pasado, cómo se siente, y siempre vaya con la idea de que quien debe ser victorioso es Cristo. No es ganar argumento, es ganar a la persona. Esa parte que cuesta un alma es cubrir multitud de pecados. Amén. Se puede juzgar, no te dice que no juzgué pero no se juzgado, no. Se habla de que sí podemos amonestarnos, sí podemos enfrentarnos unos a otros, sí podemos exhortarnos, pero hacerlo con el espíritu correcto, con propósito correcto y para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vale, pues Padre, te bendecimos. Te damos gracias porque aún estos asuntos hay que tratarlos, Señor. Porque muchas veces pecamos de muchas maneras, Señor. Por eso es que es importante que estemos listos para reconciliarnos, porque a eso nos has llamado a ser tus hijos, a ser tus embajadores, a llevar palabras de reconciliación en todo tiempo, en todo momento, Señor. Por eso vamos a aprender a hacerlo de forma correcta, para que en todo seas tú exaltado, seas tú bendecido, para que las personas puedan venir de vuelta a ti, Señor, en arrepentimiento, no sean rebeldes, sino que sean receptivos y que puedan arrepentirse y alcanzar misericordia para poder seguir creciendo, presentarse delante de ti sin mancha, sin arrugas, perfecto, como un varón que está listo, Señor amado, para usar correctamente la palabra de verdad. Que no tengamos nada de que avergonzarnos, sino que estemos siempre listos para hacer tu voluntad, Señor. Equípanos, síguenos dando tus enseñanzas, Señor amado, para que sigamos nosotros creciendo y apliquemos en cada una de sus verdades para nosotros, para nuestro beneficio, pero también especialmente, Señor, para tu reino y para tu gloria. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús, todo en el nombre